Existe un sonido en el mundo del motor que muchos aficionados reconocen antes de ver el coche. No es el chillido de un Ferrari, ni el golpe profundo de un V8 americano. Es un pulso irregular, metálico, casi tartamudo, como si el motor respirara con su propio idioma. Y si reconociste ese sonido antes de que te dijera el nombre, ya sabes de qué tipo de marca estamos hablando. Subaru es una anomalía dentro de la industria automotriz moderna. Es demasiado pequeña para pelearle a Toyota en volumen. Demasiado terca para abandonar el motor boxer cuando casi todos eligieron motores en línea. Demasiado rara para que a un consultor de negocios le parecieran lógicas muchas de sus decisiones. Y aún así, sobrevivió. No sobrevivió copiando a todos. Sobrevivió construyendo una identidad que la gente reconoce de inmediato: motor plano, tracción total, coches familiares que no le temen a la nieve y una impresa azul con riñes dorados que convirtió una marca tranquila en una religión de fanáticos. Hoy te cuento la historia de Subaru. Desde los aviones que dejaron su ADN en la empresa, pasando por el coche diminuto que motorizó al Japón de posguerra, hasta el Impreza 22B, el unicornio azul que se vendió como si fuera contrabando legal. Y también vamos a hablar de las manchas. Porque Subaru no solo tiene gloria. Tiene cajas automáticas débiles, diseños imposibles, juntas de cabeza famosas por las razones equivocadas y una ausencia que todavía duele: el STI moderno que nunca llegó. Si este tipo de historias te mueve, deja tu like, usa la función Hype del YouTube si lo tienes disponible y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir contando historias y difundiendo la cultura del mundo automovilístico. Además, seguimos. Para entender por qué Subaru piensa distinto, hay que ir al origen. Y el origen no está en una carretera, está en el cielo. La historia empieza en 1917 con el Aircraft Research Laboratory, que más tarde se convertiría en Nakajima Aircraft. Durante la Segunda Guerra Mundial, Nakajima fue uno de los nombres más importantes de la industria aeronáutica japonesa. Fabricaba aviones, motores y tecnología militar para un país que estaba completamente metido en la guerra. Cuando Japón perdió en 1945, esa industria quedó bajo la mirada de las fuerzas de ocupación. Nakajima ya no podía seguir existiendo con el mismo peso industrial de antes. Fue fragmentada, reorganizada y reducida. Lo que había sido una enorme maquinaria de guerra quedó dividido en varias empresas más pequeñas. Pero ahí aparece una parte clave de la historia. En 1953, 5 compañías con raíces en ese mundo de Nakajima se unieron para formar Fuji Heavy Industries. La empresa no nació como una simple marca de coches. Venía de fabricar aviones, autobuses, scooters, maquinaria y vehículos industriales. Su ADN no era solo vender autos. Era resolver problemas mecánicos con una mentalidad de ingeniería. El presidente, Kenji Kita, quería que la empresa fabricara un coche japonés propio. Y quería un nombre que no sonara como una copia de Occidente. El nombre elegido fue Subaru. En japonés, Subaru es el nombre del cúmulo de estrellas que en Occidente conocemos como las Pléyades. También carga la idea de unión. Por eso el logotipo tiene 6 estrellas, una más grande y 5 más pequeñas, simbolizando a Fuji Heavy Industries y a las 5 empresas que se unieron para darle forma. Así nació Subaru. No como una marca gigante, sino como una fusión de piezas dispersas que decidió convertirse en algo reconocible. Y esa idea de piezas distintas trabajando juntas se volvió casi una profecía para todo lo que vino después. El primer gran éxito de Subaru no fue un deportivo, no fue un coche de rally, ni siquiera fue algo que hoy llamaríamos rápido. Fue el Subaru 360. Lanzado en 1958, era un coche diminuto, redondo, ligero y extraño. Pesaba alrededor de 385 kilos y usaba un motor de 2 tiempos con apenas 16 caballos de fuerza. En Japón lo apodaron la Mariquita, por su forma pequeña y simpática. Vista con ojos modernos, parecía casi un juguete. Pero para el Japón de posguerra, era mucho más que eso. Era movilidad. El Subaru 360 no puso a millones de familias sobre ruedas, pero sí llegó a cientos de miles de personas y ayudó a meter a Subaru en la vida diaria de Japón. Era barato, simple y suficientemente práctico para una nación que todavía estaba reconstruyéndose. Pero Subaru sabía que no podía vivir para siempre de un coche pequeño de posguerra. Si quería entrar en el mundo de los automóviles serios, necesitaba una idea técnica propia. Esa idea llegó con el Subaru 1000, lanzado en 1966. Ahí apareció el motor que definiría a la marca durante décadas, el Boxer. En un motor convencional, los cilindros suelen estar de pie o inclinados. En un Boxer, están acostados y enfrentados. Los pistones se mueven en direcciones opuestas, como si 2 boxeadores chocaran los guantes una y otra vez. Fabricar un motor así no es lo más barato ni lo más simple.
Ocupa más anchura, complica algunas reparaciones y no es la solución que elegiría una marca obsesionada únicamente con ahorrar costos. Pero Subaru lo eligió por razones muy claras. Primero, porque es bajo. Al estar acostado, el motor puede instalarse más cerca del suelo. Eso ayuda a bajar el centro de gravedad del coche y mejora la estabilidad. Segundo, porque su movimiento opuesto ayuda a reducir vibraciones de forma natural. Las fuerzas de un lado compensan las del otro. El resultado es un motor más equilibrado, con una sensación diferente al conducir. Subaru no inventó el motor boxer. Porsche también lo convirtió en parte de su identidad. Pero Subaru hizo algo rarísimo, decidió usarlo de forma masiva, en coches familiares, sedanes, wagons, SUV y deportivos accesibles. Ese fue el punto de quiebre. Subaru dejó de ser solo el fabricante del huevito japonés y empezó a construir una personalidad mecánica. Una personalidad baja, simétrica y obstinada. A principios de los años 70, Subaru recibió un problema que parecía demasiado específico y demasiado aburrido como para cambiar la historia de la marca. La compañía eléctrica, Toku Electric Power Company, trabajaba en una de las regiones más frías y montañosas del norte de Japón. Sus técnicos tenían que llegar a líneas eléctricas, caminos nevados y zonas donde un coche normal simplemente se rendía. El problema era que los vehículos 4x4 de trabajo de la época eran duros, incómodos y poco prácticos para usarlos todos los días. Servían para sufrir, no para vivir dentro de ellos. Entonces apareció una petición rara, querían algo diferente. Un coche familiar, con calefacción, asientos normales y comportamiento de auto común, pero capaz de avanzar por nieve, barro y caminos difíciles sin quedarse atrapado. Subaru no respondió con una camioneta militar ni con un todoterreno enorme. Tomó la base de sus pequeños familiares de tracción delantera, de la familia FF1, y empezó a experimentar. La idea era simple de decir y difícil de ejecutar, llevar potencia también a las ruedas traseras sin destruir la comodidad de un coche normal. Los primeros prototipos fueron casi coches de laboratorio. Pocas unidades, trabajo de taller, piezas adaptadas y mucha prueba real en caminos donde la teoría no sirve de nada. Pero el invento funcionó. Los técnicos podían subir por nieve sin tener que manejar una máquina rústica todos los días. Y en Subaru entendieron algo enorme. No habían creado solo una solución para una compañía eléctrica. Habían encontrado una identidad. Con lo aprendido en esos prototipos, Subaru llevó la idea a producción. En septiembre de 1972 lanzó el Subaru Leone 4x4 Statevan, un familiar común con tracción en las 4 ruedas. Hoy eso no suena revolucionario porque vivimos rodeados de SUV, crossovers y coches que presumen AWD en cualquier anuncio. Pero en 1972 era una idea rarísima. La tracción 4x4 pertenecía a JEPs, camiones de trabajo y vehículos preparados para el campo. Subaru la metió en un coche que también podía llevar niños al colegio, bolsas del supermercado y una familia entera con calefacción. Ahí empezó la obsesión. Con los años, Subaru perfeccionó esa idea hasta convertirla en su sistema estrella, el Symmetrical All-Wheel Drive. La clave no era solo tener 4 ruedas motrices. La clave era cómo estaban acomodadas las piezas. El motor boxer, bajo y longitudinal, permitía alinear la transmisión y el eje central de forma muy equilibrada hacia atrás. El coche no se sentía como un sistema improvisado empujando potencia a donde podía. Se sentía natural, predecible y estable. En lluvia, nieve, lodo o tierra suelta, esa sensación hizo que Subaru se ganara una reputación diferente. No era la marca más grande, ni la más barata, ni la más lujosa. Era la marca que parecía estar cómoda justo donde otros coches empezaban a ponerse nerviosos. Y lo más interesante es que esa obsesión no nació para ganar carreras. Nació para que unos técnicos japoneses pudieran llegar a trabajar en invierno sin congelarse dentro de un 4x4 incómodo. Pero cuando esa misma lógica llegó al rally décadas después, el mundo entendió la genialidad del accidente. Subaru no había inventado la tracción total. Pero sí ayudó a convertirla en algo que una persona normal podía usar todos los días. Y después, con una impresa azul saltando de lado sobre tierra mojada, convirtió esa solución práctica en una leyenda. A finales de los años 80, Subaru tenía un problema de imagen. Sus coches eran buenos, prácticos y resistentes. Pero emocionantes no eran. Para mucha gente eran autos de profesores, familias, granjeros, médicos rurales y personas que necesitaban llegar a casa cuando nevaba. Respetables, sí. Deseables, no tanto. Subaru necesitaba demostrar que su ingeniería no era aburrida. Y eligió el lugar perfecto para hacerlo, el Campeonato Mundial de Rally. El rally no se corre en un circuito limpio y perfecto. Se corre en tierra, nieve, lodo,
grava, asfalto roto y caminos donde un error pequeño puede mandar el coche contra un árbol. Es exactamente el tipo de infierno donde un motor boxer bajo y una tracción total bien puesta podían justificar su existencia. Subaru se asoció con Prodrive, la empresa británica de David Richards, y empezó primero con el Legacy. El Legacy le dio a la marca su primera victoria en el WRC, en Nueva Zelanda 1993, con Colin McRae. Pero el coche era grande para pelear contra los mejores en todos los terrenos. Entonces llegó el Impreza. Más compacto, más agresivo, más adecuado para el rally moderno. Y al volante estaba Colin McRae, un escocés que parecía manejar bajo una regla personal muy simple: si dudas, acelera. McRae no era un piloto que buscara parecer limpio. Era explosivo. El Impreza volaba, derrapaba, caía de lado y salía de las curvas como si el coche estuviera peleando contra el camino. Esa violencia controlada convirtió al Subaru azul en una imagen imposible de olvidar. La pintura azul con patrocinio amarillo, los rines dorados y el sonido del boxer turbo hicieron el resto. Subaru ya no parecía una marca de coches para granjeros. Parecía una marca que había nacido para correr de lado entre árboles. En 1995, Colin McRae ganó el Campeonato Mundial de Rally. Fue el primer británico en conseguirlo. Ese mismo año Subaru ganó el título de constructores y repitió en 1996 y 1997. 3 títulos consecutivos para una marca que, unos años antes, casi nadie asociaba con la palabra deseo. El Impreza WRX y el WRX STI se convirtieron en pósters, videojuegos, sueños de garaje y pesadillas para coches mucho más caros. En Reino Unido le decían Scooby. En América Latina, el Subaru azul con rines dorados se volvió una fantasía muy simple de entender. Velocidad real, tracción total, actitud de rally. Sin precio de superdeportivo. En 1998, Subaru y STI decidieron celebrar 2 cosas al mismo tiempo. El aniversario número 40 de la marca como fabricante de automóviles y el dominio que venían construyendo en el rally mundial. El resultado fue el Subaru Impreza 22B STI. Si el WRX STI normal ya era deseado, el 22B era otra cosa. Era la versión que parecía haber escapado del tramo de rally y haber encontrado placas de calle en el camino. Tomaron la carrocería coupé de la Impreza, la ensancharon con guardabarros tipo blister, le dieron una presencia mucho más agresiva, le pusieron un cofre de aluminio con toma de aire grande, rines BBS dorados, frenos mejorados y una postura que gritaba WRC incluso estacionado. Bajo el capó llevaba un boxer turbo de 2.2 litros. Oficialmente producía 280 caballos, la cifra mágica de la época japonesa, marcada por el acuerdo voluntario entre fabricantes para no declarar más potencia. Pero como pasa con muchos coches japoneses legendarios, la cifra oficial parecía más una cortesía diplomática que una confesión completa. La producción japonesa fue limitada a 400 unidades. Después se hicieron unidades adicionales para mercados como Reino Unido y Australia. Por eso hoy se suele hablar de 424 ejemplares en total, según el conteo más aceptado. La leyenda dice que las 400 unidades japonesas se vendieron en alrededor de media hora. Y aunque esa frase se ha repetido tantas veces que ya suena a mito religioso, encaja perfecto con el lugar que ocupa el 22B dentro de la cultura Subaru. Era raro, azul, ancho, turbo, manual, con tracción total y conectado directamente al rally. Era todo lo que los fanáticos querían, concentrado en una sola pieza. Hoy, un 22B en buen estado puede superar con facilidad los $300,000 en subastas internacionales. Algunos ejemplares especiales, con historia fuerte detrás, han llegado mucho más lejos. El 22B no fue solo un coche caro. Fue el momento en que Subaru tocó su techo emocional. Una marca pequeña, rara y técnica había construido un unicornio. Y encima lo pintó de azul. Cuando una marca decide pensar diferente, no todas las ideas salen bien. Y Subaru tiene fracasos que explican tanto su personalidad como sus victorias. El primero es el Subaru Alkione SVX. Lanzado a principios de los 90, el SVX era el intento de Subaru de entrar al mundo de los grandes turismos elegantes. Querían un coupé tecnológico, cómodo y distinto. Para diseñarlo llamaron a Giorgetto Giugiaro, el mismo genio detrás de coches legendarios como el primer Volkswagen Golf y el DeLorean DMC-12. El resultado era futurista. Su rasgo más raro era la famosa ventana dentro de la ventana, un cristal lateral grande, dividido de tal forma que solo bajaba una parte inferior. Parecía un concept car que se había escapado a la calle. El motor era un boxer de 6 cilindros y 3.3 litros. Suave, refinado y con potencia suficiente para un GT. Pero el problema fue la transmisión.
Subaru no ofreció una manual adecuada para ese motor y el coche llegó con una automática de 4 velocidades que terminó cargando con una mala reputación por fallas y sobrecalentamiento. Además, el SVX era caro para la imagen que Subaru tenía en ese momento. La gente que quería un gran turismo de lujo no pensaba automáticamente en Subaru. Y la gente que pensaba en Subaru no necesariamente quería pagar por un coupé extraño de precio premium. Sobre el SVX se suele contar que Subaru perdía alrededor de $3,000 por unidad vendida. Es una cifra repetida en la cultura automotriz, pero no aparece como dato oficial transparente de fábrica. Aún así, resume bien el problema, era un coche brillante, raro y económicamente difícil de defender. El segundo fracaso fue el Subaru B9 Tribeca. Subaru necesitaba una SUV de 7 pasajeros para Estados Unidos. La idea comercial tenía sentido. El problema fue la cara. El frente intentaba conectar con el pasado aeronáutico de la empresa, con una parrilla central que parecía una nariz de avión. Pero para gran parte del público, no era valiente. Era difícil de mirar. La prensa fue dura. Las ventas no respondieron como Subaru necesitaba. La marca rediseñó el frente pocos años después, quitó parte de esa rareza visual y hasta eliminó el nombre B9, pero el daño ya estaba hecho. El tercero fue el Subaru Baja. El Baja apareció como una mezcla entre Outback y pickup compacta. Tenía 4 puertas, tracción total, una pequeña caja trasera y una idea que hoy suena mucho más lógica que en 2003. Era un coche lifestyle antes de que el mercado usara esa palabra para vender camionetas compactas. Pero en ese momento, el público estadounidense no lo entendió. Quien quería una pickup compraba una pickup de verdad. Quien quería un Subaru familiar compraba un Outback. El Baja quedó atrapado en medio. Fue descontinuado en 2006, después de ventas decepcionantes. Hoy tiene estatus de culto. Y eso resume muy bien a Subaru. A veces la marca se equivoca porque sus ideas son malas. Pero otras veces se equivoca porque llega demasiado pronto. Hablar de Subaru con honestidad exige hablar del problema mecánico que durante años persiguió a muchos compradores de coches usados. La junta de cabeza del EJ25. El EJ25 fue un motor boxer de 2.5 litros usado en modelos muy importantes para Subaru, como Outback, Forester, Legacy e Impreza. No todos fallaban, no todos eran iguales y no todos los años tuvieron el mismo nivel de riesgo. Pero el problema fue lo bastante común como para convertirse en parte de la reputación de la marca. La junta de cabeza es una pieza que sella la unión entre el bloque del motor y las cabezas de los cilindros. Su trabajo es mantener separados el aceite, el refrigerante y la presión de combustión. Parece una pieza simple, pero vive en uno de los lugares más castigados del motor. En varios EJ25 de finales de los 90 y los 2000, esa junta podía fallar antes de lo esperado. En algunas versiones el problema aparecía como fuga interna, con sobrecalentamiento y gases entrando al sistema de refrigeración. En otras, aparecía como fuga externa de aceite o refrigerante. El resultado era siempre el mismo para el dueño: preocupación, taller y una factura fuerte. No conviene simplificarlo diciendo que todo era culpa de la gravedad por tener cilindros acostados. El diseño boxer sí complica el acceso y hace que algunos trabajos sean más laboriosos, pero el problema real estaba más ligado al diseño de la junta, materiales, sellado y evolución de cada generación del motor. Repararlo era caro porque no se trataba de cambiar una pieza visible en 5 minutos. En muchos talleres, trabajar correctamente en las juntas de cabeza de un boxer implica sacar el motor o levantarlo parcialmente para tener espacio. Eso multiplica horas de mano de obra. Subaru fue mejorando diseños, materiales y generaciones de motores. Con el tiempo, el problema dejó de ser la sombra enorme que era en los modelos viejos. Pero el daño cultural ya estaba hecho. Durante años, cuando alguien veía un Outback o un Forester usado con motor 2.5, la primera pregunta era casi automática: ¿ya le hicieron la junta de cabeza? Y en los WRX y STI Turbo, la conversación cambiaba de nombre. Ahí el miedo de muchos entusiastas no era tanto la junta, sino los ringlands, las zonas de los pistones que podían fallar cuando el motor era exigido, mal afinado o modificado sin cuidado. A finales de la primera década del siglo XXI, Toyota quería construir un deportivo ligero, accesible y honesto. No un misil de 1000 caballos. No un coche lleno de pantallas para esconder la falta de alma. Querían algo simple: motor delantero, tracción trasera, bajo centro de gravedad y manejo divertido. Para eso necesitaban a Subaru. La alianza produjo el Toyota 86 y el Subaru BRZ, que comenzaron producción en 2012. Subaru puso mucho de la arquitectura mecánica, el motor boxer, la fabricación en la planta de Gunma y esa obsesión por colocar el peso lo más bajo posible.
Toyota aportó parte clave de la inyección directa e indirecta y una visión muy clara de lo que debía ser el coche. El resultado fue raro dentro del universo Subaru. El BRZ no tenía tracción total. La marca que había construido gran parte de su identidad sobre el Symmetrical AWD lanzó un deportivo de tracción trasera. Para algunos fanáticos, eso sonaba como una traición. Para otros, era exactamente lo que el coche necesitaba. Porque el BRZ no nació para subir montañas nevadas. Nació para enseñar. Para que el conductor sintiera el eje trasero, corrigiera errores, entendiera el balance y manejara de verdad sin depender de una potencia absurda. Con alrededor de 200 caballos en su primera generación, el BRZ no ganaba guerras de números. En Internet, eso lo convirtió en blanco fácil. Siempre aparecía alguien diciendo que le faltaba turbo, que le faltaba fuerza, que le faltaba drama. Pero el punto del BRZ era otro. Era un coche para aprender a manejar rápido sin necesitar una pista enorme ni una cuenta bancaria de superdeportivo. Ligero, bajo, comunicativo y honesto. Y mientras Subaru llenaba su gama con SUV, transmisiones CVT y coches cada vez más pensados para seguridad y familia, el BRZ recordaba algo importante. Subaru todavía sabía fabricar un coche para gente que maneja porque le gusta manejar. El presente de Subaru es extraño, porque la marca sigue viva y fuerte en su nicho, pero ya no vive en la misma era emocional que creó a la empresa STI. Hoy Subaru es Subaru Corporation. Fuji Heavy Industries cambió oficialmente de nombre en 2017, una forma de admitir que la marca de coches ya era el rostro principal de toda la empresa. Su volumen global ronda menos de 1 millón de unidades al año, mientras Toyota se mueve en una escala de más de 10 millones contando su grupo. Subaru no juega el mismo deporte que Toyota. Juega un juego mucho más pequeño y más específico. Ese juego le funciona especialmente bien en mercados como Estados Unidos, donde Outback, Forester y Crosstrek se convirtieron en coches de gente que quiere seguridad, tracción total, espacio y cierta imagen de aventura realista. No aventura de comercial con helicóptero. Aventura de lluvia, nieve, perros, bicicletas, montaña y carretera larga. Pero para los entusiastas, hay una herida. El WRX STI moderno de combustión interna no llegó con la generación actual del WRX. Subaru dijo oficialmente que no produciría un STI de combustión basado en esa plataforma. La marca dejó la puerta abierta a mirar hacia el futuro, incluso con electrificación, pero para el fanático que creció con McRae, Solberg, riñes dorados y alerón gigante, eso no calma mucho. El WRX todavía existe en algunos mercados y sigue siendo uno de los pocos sedanes deportivos manuales con tracción total. El BRZ sigue vivo como deportivo accesible. Subaru también empuja hacia híbridos y eléctricos, muchas veces de la mano de Toyota, como se vio con el Solterra y otros proyectos compartidos. Pero la pregunta incómoda queda ahí. ¿Qué es Subaru cuando el STI ya no está en el centro de la conversación? La respuesta quizá no es tan triste como parece. Subaru nunca fue solo el STI. El STI fue la explosión emocional. Pero la base siempre fue otra, coches raros, prácticos, bajos de motor, con tracción total y una comunidad que entiende por qué eso importa. El problema es que el mundo cambió. Las normas de emisiones, los costos de desarrollo y la electrificación hacen que fabricar un sedán turbo manual de nicho sea cada vez más difícil. Subaru sigue siendo Subaru. Pero ya no puede ser Subaru de la misma manera que en 1998. Y eso duele porque el pasado fue demasiado bueno. ¿Y tú? ¿Con cuál parte de esta historia te quedas? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.